¿La cuenta? Vicedirector Nacional de Presupuestos. No sé si ustedes lo recordarán. Ella da cuenta de que luego otro oficio de respuesta de ella, se incluyó una pública en la cual registrados con anterioridad a la presentación del informe de bienestar a las 10:30 horas. Educadores de Chile y del señor de la tabla respecto de la directiva Concagua de un egresado que han sido cometidas por el administrador. ¿No? Proyecto de ley con modificaciones a la ley de su regular, hacer modificaciones que están en el texto comparado en su escritorio. Un plazo para la presentación de indicaciones y luego se abrió un segundo y cualquier senador obviamente las indicaciones presentadas por senadores son la Secretaría sugiere efectivamente partir obviamente con salvo que se proponga de modificación. Gracias, señor secretario. Sí, lo que habíamos conversado en y aprovechamos a saludar al ministro, a la senadora Proboste, el senador Castro, el senador Cas, que están presentes. Habíamos conversado que iba a exponer el ministro primero sobre las indicaciones que había presentado el Ejecutivo. Le voy a dar la palabra primero a la senadora Proboste. Bien, ministro, ¿tiene una presentación? Vamos a pedir, Carol, si se puede. Ahí la tiene, la está proyectando. Muchas gracias, presidente. Saludar también a la senadora Proboste, senador Castro, senador Cast. Saludar a la secretaría también y a quienes nos acompañan. Efectivamente, a nuestro juicio es relevante poder dar cuenta, en primer lugar, de las indicaciones, pues esto ha generado harta polémica por los medios, interpretaciones más y menos, y yo creo que es relevante poder dar cuenta de por qué el Ejecutivo presenta lo que presenta a partir de qué discusión también. Recordar que en el marco de la discusión presupuestaria del 2024, 2025 en realidad, pero que se hace el 2024, acordamos en el marco de esa ley de presupuesto instalar una mesa técnica
con representantes de centros de estudio, académicos, sostenedores, entre otros, con el objeto de identificar medidas de optimización y mejora del sistema de admisión escolar. Ese fue el mandato que nos planteó la comisión, o sea, la ley de presupuesto, ¿no? En marzo, esta comisión tenía que evacuar los informes de recomendaciones al Ministerio de Educación para que efectivamente con esas recomendaciones el Ejecutivo pudiese generar indicaciones considerando los boletines que en ese minuto no estaban fusionados, sino que estaban sueltos, ambos por separado, que el 16763 y el 16766, y que se iban a presentar durante el mes de abril, solicitando entonces la suma urgencia para la tramitación legislativa en el sentido de buscar que esto ocurriese con celeridad. Sin perjuicio, además de eso, durante el 2025, para el proceso de admisión escolar 2026, particularmente se estableció la no implementación respecto al procedimiento de admisión aleatorio proporcionado por el Ministerio de Educación, y en su reemplazo, y mientras no se dicte una ley que modifique el sistema de admisión escolar, el Ministerio de Educación, a través del Decreto Supremo, deberá regular el procedimiento alternativo de admisión, el que debería ajustarse además a los principios de la ley general. Esto es relevante porque una de las cosas que se dijeron por los medios es que nosotros ya estábamos incumpliendo el acuerdo producto de poner un artículo para suprimir el artículo 51 de la ley de presupuesto, en circunstancia que en realidad es solo materializar a través de la indicación lo que ya se había acordado en la ley de presupuesto. Por lo tanto, yo quiero despejar en esta comisión de manera taxativa un incumplimiento de parte del Ejecutivo en ese sentido, sino que es todo lo contrario, es precisamente cumplir el acuerdo. Ahora, para el cumplimiento de todo este compromiso que yo he relatado, el Ministerio de Educación convocó en diciembre en realidad lo hicimos, una comisión técnica integrada por expertos con reconocida trayectoria, con una transversalidad política innegable, con el objeto de poder identificar estas medidas de optimización y mejora al SAE. Esta mesa trabajó durante los meses de enero, parte de febrero, retomó en marzo, y el día 7 de abril evacuó su informe que en términos generales respalda al sistema, o sea, hace un reconocimiento de que el SAE es un sistema que es eficiente, que cumple con los propósitos de un sistema de admisión, pero también reconoce que hay espacios de mejora y por ello hace una serie de recomendaciones que fue presentado en esta comisión en el mes de abril, sesión que tuvimos precisamente en la biblioteca del Congreso. Y me parece que fue la primera reunión que esta comisión tuvo con la actual fisonomía de integrantes de la comisión, si no me equivoco. Dentro de este plazo, el Ejecutivo hizo ingreso de un oficio con indicaciones a los boletines respectivos, con el objeto de iniciar el debate en particular, en un mecanismo que es lo habitual en lo que hemos hecho anteriormente, que es una indicación sustitutiva, considerando que además los boletines se habían fusionado y que ambos boletines además eran contradictorios en algunos temas, tal como se discutió en esta misma comisión en su minuto. Y hizo presente además la suma urgencia a los proyectos refundidos para seguir dando cumplimiento también a lo establecido en el protocolo. Ahora, respecto a los antecedentes generales, es necesario recordar que las ideas matrices de los proyectos de ley que están refundidos obviamente ordenan qué es lo que podemos hacer, y dentro de ese marco es que se propone la indicación que ingresamos el viernes 9 de mayo, tal como acordamos también como plazo especial. Los boletines son el 16763, que habíamos dicho, del senador Aravena, Proboste, Espinosa, García, Ruminó y Sangüesa. Y este propone, en lo sustantivo, aumentar la selección a un 60% de las vacantes en aquellos establecimientos que lo hacen, y permitir la selección por parte de liceos emblemáticos y liceos bicentenarios. En el caso de la segunda indicación, que es la 16766, de la senadora Aravena y Ebensberger, más los senadores García, Ruminó, Sangüesa y Van Rieselberghe, se propone aumentar la selección a un 60% de las vacantes al conjunto del sistema. Respecto a los antecedentes generales, también señalar que el informe de recomendaciones de la mesa técnica, en su introducción, da cuenta de algunas consideraciones que para el Ministerio de Educación han servido como un contexto fundamental, necesario, de orientación en el cumplimiento del protocolo, en el sentido de que el mismo informe señala que desde su implementación el SAE ha generado cambios significativos en la dinámica de admisión escolar en Chile. Entre sus principales aportes está la reducción de prácticas discriminatorias, el fortalecimiento de la transparencia en los criterios de asignación y la optimización en el uso de las vacantes que el sistema educativo ofrece, ¿no? Asimismo, la implementación del SAE ha permitido recopilar datos de gran relevancia sobre demanda y oferta educativa, proporcionando información clave para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y de planificación del sistema escolar. Pero también ha demostrado tener debilidades, como la falta de personalización en el proceso de asignación de cupos,
ausencia de reconocimiento del desempeño académico, dificultades y rigideces normativas en la gestión de vacantes en casos excepcionales y brechas en el acceso y comprensión de la información por parte también de la familia y otras. Entonces, en ese sentido, la mesa declaró en forma unánime, eso está en la página 25 de su informe, que el SAE, uno, posibilita la elección de las escuelas de las familias en términos de identificación de colegios preferidos y postulación en igualdad de condiciones. En segundo lugar, permite, gracias a la centralización de la información y al algoritmo de aceptación diferida, optimizar la asignación de vacantes. En tercer lugar, asegura la no discriminación arbitraria de estudiantes. En cuarto lugar, genera información valiosa que permite conocer la capacidad ociosa del sistema, la distribución de oferta y demanda y las preferencias también que son reveladas de la familia. Y 5, vela por la transparencia del proceso de postulación y asignación, toda vez que los resultados son públicos, son transparentes, pueden ser replicados por terceros, etc. En resumen, el informe valora al SAE como una herramienta que es valiosa en el diseño de políticas públicas y también contiene un diagnóstico de recomendaciones con medidas dirigidas a la optimización del sistema. Entonces, en ese sentido, existen algunos principios también de la ley general aplicable al SAE que tienen que ver con el principio consagrado en la ley general orientado a todo el sistema educacional y sobre el SAE en particular, o aquellos que podrían afectar específicamente al SAE, uno podría decir primero que existe el principio de integración e inclusión, o dicho de otra forma, el principio de no discriminación, que señala en su artículo 3º, literal K, que la integración e inclusión, el sistema va a propender a eliminar toda discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de las estudiantes, posibilitando la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales. Además está el principio de transparencia, es decir, en el artículo 3º, literal J, señala que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos a nivel de establecimiento comuna, provincia, región y país. También el principio de equidad en el literal D del mismo artículo, que señala que el sistema propende a que se asegure que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades a recibir una educación de calidad, con especial atención a las personas o grupos que requieren apoyos especiales. También se señalan los principios especiales aplicables al SAE, como por ejemplo aquellos que son orientadores de la ley general en materia además de la ley de subvención del Estado. Por ejemplo, el artículo 7º bis, que señala que el proceso de admisión de los estudiantes que desarrollen los establecimientos que reciben subvención se realice conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos. Por lo tanto, y desde ahí entonces es importante conocer las etapas del proceso de admisión. Previo a presentar la propuesta que hicimos como ejecutivo a partir de las recomendaciones de la mesa técnica, es importante tener a la vista cuáles son los procesos del sistema de admisión escolar, sobre todo porque incluso analizando algunas indicaciones era evidente que hay temas de momentos y de procedimientos que quizás no están suficientemente interiorizados. Muy útil este contexto para poder debatir en particular el proyecto que nos convoca. Entonces no está de más señalar que también en caso de que los senadores y senadoras así lo requieran y acuerden, siempre podemos profundizar aún más en explicar el sistema de admisión escolar y sus distintas etapas y procedimientos. Entonces, directamente a lo que está acá en el flujo que ustedes pueden ver y que tienen en su PPT, el proceso de postulación que contempla el sistema tiene 3 etapas: el periodo principal, el complementario y el de regularización. Funcionan con criterios diferenciados, como se distingue también en el flujograma que ustedes tienen a la vista. En el periodo principal y complementario, en caso de que haya más postulantes que vacantes, estas se asignan primero según los criterios de priorización. Una vez que se hacen las asignaciones de postulantes según esos criterios, cuando quedan vacantes sin asignar, estas se asignan por medio del algoritmo de aceptación diferida. Tal como se empieza también en el flujograma, el periodo principal de postulación se desarrolla en el mes de agosto, ahí comienza este proceso, mientras que el periodo complementario se realiza en noviembre de cada año. Esto termina cuando se formalizan las matrículas, que para el año 2025 correspondió al 6 de diciembre, si no me equivoco. Eso lo adelantamos porque en años anteriores el proceso concluía en enero, dejándonos muy poco espacio para reaccionar al fenómeno de la falta de oferta, que fue algo que analizamos profusamente también en esta comisión en su minuto. La etapa de regularización se realiza a través de la plataforma Anótate en la Lista, que reemplazó la fila presencial por una fila virtual, que funciona bajo el principio de orden de llegada, por eso hablamos de fila.
La etapa de regularización funciona todo el año, además, considerando la movilidad de estudiantes en todo el territorio nacional. Hay indicaciones, por ejemplo, que han hablado sobre la situación de personal de Fuerza Armada y de orden. Claro, eso es algo que puede ocurrir en junio, en agosto. Por eso es que existe un procedimiento también establecido para abordar ese tipo de casos. Como es evidente en todo el proceso, un elemento esencial es el reporte de cupos que realizan los establecimientos. O sea, antes de iniciar el SAE, en agosto de cada año, hay una etapa previa que es que los establecimientos dicen contamos con tantos cupos en cada nivel para poder iniciar el proceso de admisión, contribuyendo obviamente a la organización de la información que el sistema dispone luego a las familias para que puedan tomar una decisión respecto a la oferta educativa disponible. Considerando en términos originales el debate en lo relativo al mecanismo de asignación aleatorio del SAE, es importante hacer quizá un zoom también a la aplicación y funcionamiento del algoritmo de asignación diferida, que es el instrumento que se aplica cuando se requiere desempatar entre postulantes frente a una misma vacante en los establecimientos con mayor demanda que cupos, ¿no? Conforme a la ley, primero se calculan las vacantes para la admisión escolar de cada curso, considerando matrícula de estudiantes promovidos, repitentes y números de cupos reportados por el establecimiento educacional. Cuando el número de postulantes es igual o menor a las vacantes, todos quedan aceptados. Y cabe destacar que la mayor parte del sistema, esa es la realidad, es decir, los postulantes quedan aceptados porque no hay más postulantes que de cupos disponibles. Y cuando el número de postulantes es superior a las vacantes, se prioriza a los estudiantes con criterios de priorización, según la prelación que establece la norma, que es primero tener hermano o hermana en el establecimiento educacional, en segundo lugar, pertenecer al 15% de estudiantes prioritarios, en tercer lugar, ser hijo de funcionario o funcionaria del establecimiento educacional, en cuarto lugar, ser ex estudiante del establecimiento en condición de no expulsado. Es decir, que tu salida del establecimiento no haya ocurrido por razón de expulsión. Habiéndose aplicado todos estos criterios de prioridad, se avanza a postulantes que no califiquen en ningún criterio de priorización establecido por la ley, y cuando hay menos vacantes que postulantes en la misma condición, se asigna por el algoritmo de aceptación diferida, que en definitiva es un mecanismo aleatorio para desempatar, no es una tómbola, ¿ya? Tanto dentro de postulantes con un mismo criterio de priorización como dentro de postulantes que no tengan ningún criterio. Para que se pondere en la discusión, es importante también considerar que los resultados del último proceso de admisión, el 63, fueron asignados, el 63%, directamente a los cupos disponibles, el 37% fue asignado por el algoritmo diferido y el 15% de las vacantes se asignó por mecanismo aleatorio. El 1% de las vacantes fueron completadas directamente con las cuotas para los criterios de prioridad. En el 18% de los cursos, el ordenamiento aleatorio fue determinante para desempatar entre postulantes que competían por la misma vacante, y el 3% de los cursos completaron sus vacantes mediante cuotas para los criterios prioritarios. En el proceso de admisión para el año escolar 2025 participaron 473.482 estudiantes, de los cuales el 53 fue asignado en su primera preferencia, el 70 en alguna de sus 3 primeras preferencias, el 74 en una de sus preferencias declaradas. Estos niveles de eficiencia son altos en comparación con sistemas de admisión centralizadas de otros países de la OCDE, porque sí, hay que decirlo, en la mayor parte de los países de la OCDE existen mecanismos de acceso centralizado o de admisión centralizado. Se observan resultados aún más favorables en niveles educativos con mayor disponibilidad de vacantes, como prekinder, donde más del 80% accede a su primera preferencia, y el 96% a una de sus opciones, según los datos que tenemos del proceso de admisión 2025. Y al igual que en Chile, en diversos sistemas de admisión escolar a nivel internacional se implementan mecanismos de aceptación diferida, los cuales utilizan algoritmos aleatorios para la asignación de cupos, respetando criterios de priorización definidos en el sistema, como por ejemplo lo que ocurre en Boston, en Nueva York, en Ámsterdam, en Helsinki, en Bélgica, en Inglaterra y también en Barcelona. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo de asignación? Acá lo que se analiza es el caso de Amanda. Y esto que responde a la pregunta de qué ocurre cuando no es posible asignar a Amanda en alguna de sus preferencias que están establecidas, ¿cierto?, en su postulación. Entonces, ahí hay una tabla donde hay supuestos, ¿cierto? Entonces, el primer supuesto es que Amanda está matriculada en el año cualquiera, X, A, en un colegio que ofrece primero medio. Entonces, es asignada en su mismo colegio de origen. Y eso significa que la persona tiene que aceptar el resultado o rechazarlo para conseguir cupo en el periodo complementario. Al rechazar el cupo, se libera el cupo para otro postulante. Esto es importante porque muchas veces los casos que hemos tenido a la vista a nivel comunicacional es por personas que
rechazan los cupos que se les ofrecen y no optan entonces por esa oferta, manteniéndose buscando un establecimiento educacional. O también pasa que a veces las personas quieren explorar o experimentar con el sistema, se cambian a otro establecimiento educacional o postulan a otro establecimiento educacional y cuando aceptan se dan cuenta que en realidad quieren quedarse donde estaban originalmente. Esos son los que llamamos los arrepentidos, ¿no? Ese fenómeno también en su minuto fue muy masivo y condicionó harto el debate. También hay otro supuesto que es que Amanda está reingresando al sistema educativo. Este año entonces no estuvo matriculada en ningún colegio. Allí se activan automáticamente las listas de espera en los colegios a los que está postulando, ¿ya? Esto es importante porque se hace correr la lista y aquí cuenta con un cupo para el siguiente año y si no corre la lista debe participar del periodo complementario donde tiene prioridades. Y el otro supuesto es que Amanda vuelve a postular en el periodo complementario y no logra un cupo en los colegios de su preferencia, ¿cierto? Entonces el primer caso quedó, en el segundo caso no estaba, quedó y tiene que participar de los periodos complementarios. En el tercer caso vuelve a postular en el periodo complementario, no logra cupo en el colegio de su preferencia, entonces el sistema va a intentar asignarla al colegio más cercano que tenga vacantes disponibles, que sea gratuito y en categoría de desempeño no insuficiente. Entonces ahí el colegio se matricula en el colegio asignado por cercanía o puede solicitar una vacante en el periodo exclusivo de regularización para estudiantes que no fueron asignados en los colegios de su preferencia. Es decir, hay distintos momentos, etapas que esto también se va orientando a las familias para que puedan responder eficientemente a su condición particular, porque cada caso tiene sus propias características, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en este caso el SAE para la familia? Es importante acá señalar que primero las familias postulan enviando sus preferencias a la escuela, es decir, miran en la plataforma toda la oferta disponible, pueden mirar el proyecto educativo, hay fotos en general de la infraestructura con la que se cuenta, se señalan también algunos indicadores de rendimiento del establecimiento, CIMSE y DPS, entre otras, y con eso las familias entonces postulan enviando sus preferencias de escuelas donde siempre la recomendación es que lo hagan sobre la mayor cantidad de opciones, ¿no? Hay un fenómeno de comportamiento estratégico, presidente, que se ha detectado con mucha fuerza y es que las familias a veces postulan a uno o muy poco, uno o dos establecimientos educacionales pensando que con eso fuerzan al SAE a ingresar a ese establecimiento educacional y eso no es así. Y hemos hecho un esfuerzo grande también comunicacionalmente hablando y de hecho logramos revertir dos cosas en el proceso de admisión de este año. Uno, evitar la cantidad de personas que postulaban poco, o sea, se disminuyó, aumentaron las postulaciones más amplias. Y la segunda, que a menos que no estuvieses obligado a postular, la recomendación, si no querías cambiarte de escuela, era no postular. Y eso también disminuyó mucho el caso de las personas que no estando obligadas no postularon en comparación a años anteriores. Entonces luego, por el medio del algoritmo de aceptación diferida, se completan las vacantes de acuerdo a las preferencias y sus criterios de prioridad. Las familias aceptan o rechazan la asignación de la escuela y para los que rechazan o no participaron, pueden volver a enviar una postulación en el periodo complementario. Cuando no sea posible asignar dentro de las prioridades, se le asigna un colegio más cercano, tal como lo explicamos anteriormente. Entonces, acá también es importante que el portal web del SAE entregue información a las familias, como lo expliqué recién, pero también la encuesta de apoderados SAE 2024 muestra que la satisfacción se relaciona, y esto lo dijo Silvia Aguirre cuando expuso, directamente con el resultado de la postulación. O sea, quienes se asignaron en su primera preferencia reportan un promedio de satisfacción muy cercano a 7. Quienes fueron asignados a su segunda o tercera opción van bajando su puntaje de evaluación a 5, 5,4, 5 y fracción. Y quienes no fueron asignados ninguna preferencia, su satisfacción con el sistema es de nota roja, ¿no? De 2 para abajo. Lo que es obvio, es bien fácil de entender y de explicar, pero efectivamente eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, y esto dista mucho con la opinión general de la sociedad, que es distinta. Esta es la opinión de los usuarios, ¿no? Y en la evaluación genérica, los resultados tienden a ser distintos a esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas que hemos tomado como Ejecutivo para incorporar propuestas de la mesa técnica? Y aquí yo quiero hacer una diferenciación en 2 líneas, ¿no? Por un lado, hemos tomado medidas que se expresan en el proyecto de ley que estamos discutiendo, pero hay otro conjunto de medidas que son administrativas. De hecho, hace un poquito tuvimos un panel
en CEP, donde participamos con el senador Sangüesa, y efectivamente en ese panel parte de las preguntas que nos hicieron tenían que ver con algunos aspectos de las recomendaciones que no estaban visualizadas en el proyecto de ley y que naturalmente nosotros respondimos ahí que estamos abordando de manera administrativa. Entonces, en algunos casos corresponden a gestiones que se vinculan con la información generada por el sistema de admisión escolar hasta la fecha, y en otros van a haber recomendaciones que se van a expresar en él, modificaciones del reglamento correspondiente cuando tramitemos la ley. Entonces, ¿cuáles son las medidas de carácter administrativo? Lo primero es que a partir del reporte de cupos 2025 se realizó un ajuste de los cupos para el año académico 2026. Esto va a favorecer la coordinación interna de los procesos que lideran los establecimientos educacionales, considerando los recesos de funciones establecidos en los calendarios escolares. Este año se va a avanzar en los ajustes necesarios para que el calendario del sistema de admisión escolar se alinee con los calendarios escolares regionales, ¿no? Porque como hay diferencias en la aplicación de los calendarios escolares, muchas veces no coinciden en los momentos, hay problemas con las notas, entonces estamos alineando ambas cosas. En segundo lugar, para asegurar los cambios y mejoras propuestos en el informe de la mesa de expertos del SAE, se ha realizado la formulación de proyectos de tecnología y de la información y comunicación 2026 para modernizar también nuestras plataformas y nuestros sistemas. Se encuentra también en evaluación la pertinencia de acotar el tiempo del proceso regular del SAE con el objeto de disminuir el tiempo que las familias deben esperar a conocer su asignación final. Esto es importante porque en ese periodo se acumula una ansiedad gigantesca, ¿no? Entonces, estamos acortando, ya lo hicimos en el caso de este año, o sea, del proceso de admisión de este año, que fue el año pasado, estamos tratando de optimizar aún mucho más los tiempos para aquello. También, en cuarto lugar, tenemos algo que conversamos también en ese panel, presidente, y que tiene que ver con los casos bordes, ¿no? Estos son casos específicos de verificables para los que podría establecerse facultades descentralizadas para autorizar el acceso de los estudiantes. Por ejemplo, los apoderados que por distintas razones se arrepienten de la postulación en otro lugar, en otro establecimiento y quieren volver al establecimiento de origen. Aquí se propone disponer de un periodo exclusivo durante la regularización para que los ex alumnos puedan tener preferencia a la hora de anotarte en la lista y poder quedar inicialmente más arriba en la lista de espera, ¿no? Esta propuesta implica modificar el título tercero del reglamento del sistema de admisión escolar para incorporar ese periodo exclusivo que hoy día no existe, ¿no? Porque hoy día lo que ocurre es que tienen que ir al proceso complementario como cualquiera, ¿no? En el periodo general. Existen también otras situaciones específicas que corresponden al periodo de regularización, por ejemplo, el que los estudiantes no pueden mantenerse en el colegio de origen dado el cambio de domicilio, traslado laboral de la familia u otras causas, por lo que también por vía administrativa se puede permitir que estos estudiantes puedan renunciar a su cupo de continuidad garantizado. Esto concede la oportunidad de que como resultado de postulación al SAE tenga la oportunidad de utilizar las etapas formales para conseguir un cupo en un nuevo colegio. Acá es donde aparecen, por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas de Orden y en general funcionarios públicos y funcionarias públicas que por razones de buen servicio tienen que ser trasladados a otros lugares distintos a su origen. En el plano legislativo, presidente, entonces, el contenido se presenta a continuación y se expresan en las indicaciones que ya ingresamos. Entonces, los ejes de la indicación presentada son criterios de priorización en primer lugar, establecimientos de alta exigencia, en particular procedimientos de selección, proyectos educativos, encuentros de información para padres, madres, apoderados, entrega de información a establecimientos educacionales y protección de trayectorias educativas como un elemento central que emerge a partir de toda la discusión sobre deserción, revinculación, que son temas que han estado bien en el centro del debate en estos últimos años, sobre todo post pandemia. Entonces, respecto a los criterios de priorización, presidente, los criterios obligatorios, junto a los hermanos se agregan otros integrantes del grupo familiar. Hoy día la ley vigente, el primer criterio de priorización son hermanos y hermanas, que incluye también medios hermanos, y el informe de la mesa técnica sugirió incorporar otros miembros de la familia que vivan junto al estudiante como primos, nietos, sobrinos o hermanastros. El informe de la mesa técnica también destaca que los nuevos criterios deben ser verificables por la importancia de resguardar la veracidad de la información. Es decir, también lo que plantea la mesa técnica es resguardar comportamientos estratégicos donde personas que son ajenas al grupo familiar pongan esa dirección o domicilio para poder optar a ese establecimiento, dado que estarían en un mismo lugar con estudiantes que ya son estudiantes de ese establecimiento educacional. ¿Se entiende? La indicación, entonces, buscando recoger la recomendación de la mesa técnica, pero considerando la necesidad de resguardar esa veracidad de la información,
para evitar comportamiento estratégico y contar además con ella en los tiempos correctos para el funcionamiento de la asignación de cupos, que se extiende la aplicación de este criterio a las relaciones que se pueden confirmar con información del registro civil, incluyendo entonces a hijo o hija del cónyuge o conviviente civil, del padre o madre del postulante, y los estudiantes bajo el cuidado personal de la misma persona. Por ejemplo, la abuela que tiene el cuidado personal de algunos nietos, ¿no? Estos cuidados personales deben estar inscritos además en el registro civil para verificar que la información sea fidedigna. Como suele suceder además porque son muchas veces producto de sentencias judiciales. Exacto. Luego, el nuevo criterio para estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora. Hoy día la ley vigente, presidente, no considera un criterio para estudiantes con este tipo de discapacidades, y el informe de la mesa técnica sugiere un criterio de priorización para personas con ceguera, sordera y discapacidad motora respecto de establecimientos que cuenten con los medios para responder a esas necesidades educativas especiales, porque es algo escaso, ¿no? Y por eso tiene valor incorporar ese criterio de priorización, sobre todo para que esa oferta educativa se alinee con el estudiante para el cual esa oferta educativa existe, ¿no? Entonces, en la indicación se recoge esta recomendación de la mesa técnica, se crea un nuevo criterio de prioridad que pasa a ser el segundo para estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora respecto de establecimientos educacionales que cuenten con PIE y los medios para responder a sus necesidades educativas especiales. Es decir, no es respecto de cualquier establecimiento. Y en esto quiero ser enfático. No es que estos estudiantes van a tener preferencia para ingresar a estudiar, por decir algo, al Instituto Nacional. Porque no necesariamente el Instituto Nacional, como un liceo de alta exigencia, va a estar necesariamente preparado para atender esas necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidades, ¿no? Entonces es muy importante recalcar eso, para que no se mal comprenda. La priorización tiene que ver con condiciones particulares de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para estudiar en establecimientos que cuenten con pie y con los medios para atender sus necesidades educativas especiales. Lo que, por cierto, siempre está declarado en el proyecto educativo institucional. Entonces, para tener en consideración, el informe de la mesa técnica sugería incorporar a ciegos y sordos, pero la indicación se amplía el supuesto a personas con discapacidad visual y auditiva, que incluye a personas con menor grado también de estas discapacidades que ya se han señalado, ¿ya? La razón de priorizar un establecimiento con pie es precisamente asegurar que entren establecimientos que tengan la posibilidad de acogerlos óptimamente y que viabilicen no solamente su ingreso, sino también su permanencia, considerando las necesidades educativas especiales que estos tienen, ¿ya? Y en el caso de los estudiantes sordos y ciegos es para respetar las recomendaciones internacionales que indican que también es beneficioso para su proceso de aprendizaje que estos grupos se reúnan entre ellos debido a que comparten una cultura y un lenguaje común, como es la lengua de señas y el braille, ¿no? Y en el caso de estudiantes con movilidad reducida es para facilitar su movilización hacia el establecimiento, pero también y sobre todo dentro del establecimiento, priorizando escuelas con accesibilidad universal, tal como señala la normativa actual. Luego tenemos el otro criterio del aumento del 15% al 50% de estudiantes prioritarios. La ley vigente establece 15%. El informe de la mesa técnica sugiere aumentarlo al 50% y se acoge la recomendación de la mesa técnica y se aumenta al 50%. Aquí se hicieron 3 simulaciones que son importantes poner en la mesa, presidente, al 30%, al 50% y al 70%. Con el 30% no había una variación considerable con la realidad actual, que ha mostrado finalmente una alta segregación y concentración de estudiantes prioritarios en determinados establecimientos. Con el 50, esto se aumentaba en un 1,7% de los estudiantes prioritarios que quedarían en su primera preferencia, y en tercer lugar, con el 70, este resultado tampoco variaba significativamente sobre la segunda simulación. Es decir, entre el 50 y el 70 no había un cambio significativo tampoco, ¿no? Por eso optamos quedarnos por la sugerencia que hizo la mesa, que tuvo a la vista estos elementos y por eso recomendó el 50%, ¿no? Este tipo de datos son relevantes para mostrar por qué el SAE en definitiva no es arbitrario. Por el contrario, la evidencia lo que nos dice y las proyecciones de los cambios demuestran que entre estudiantes que están en igualdad de condiciones se usa la aleatoriedad como un criterio de desempate, evitando esa arbitrariedad. El otro nuevo criterio para estudiantes que estén revinculándose en el sistema educativo. Hoy día no existe una hipótesis para eso. Esto es súper importante porque son estudiantes que han dejado el sistema y lo que necesitamos es priorizar que vuelvan al sistema. El informe de la mesa técnica sugiere crear este criterio y acogemos la sugerencia y se crea un nuevo criterio que va a quedar sexto en orden correlativo de priorización. Entonces esto se va a determinar mediante el reglamento, la definición de lo que se va a entender por estudiante que se está revinculando al sistema educativo, pero para efectos de esta presentación
son aquellos que han abandonado el sistema escolar y que están en proceso de reincorporarse a este. Por regla general, la revinculación y la deserción se considera con aquellos estudiantes que han estado presentes en el sistema educativo en los últimos 2 años y hoy día no están presentes. Es decir, aquellos que en los últimos 2 años estuvieron y hoy no están. ¿Ya? Eso solamente porque si no, el debate es infinito. La ley vigente en criterios de priorización voluntarios no contempla ningún criterio voluntario a aplicar por parte de los establecimientos educacionales y el informe de la mesa técnica sugiere incorporar 4 criterios voluntarios que operarían después de la aplicación de los criterios obligatorios. La indicación incorpora 3 de los criterios voluntarios que aparecen más abajo, que son paridad de género. Esto es súper importante en particular y me parece que en la misma presentación a la que hicimos referencia que hubo en el CEP hace una semana atrás, precisamente este tema salió por la profesora Tepe que nos acompañó en el panel, donde precisamente la sobrepoblación inclinada a un lado u otro en determinadas áreas son muy fuertes y no es por falta de postulantes, ¿no? Entonces, con esto lo que buscamos es que, por ejemplo, en carreras técnico-profesionales vinculadas al área STEM, podamos tener más mujeres donde en general es más masculino. Y viceversa también, en las áreas que son más femeninas o que están caracterizadas por mayor presencia de mujeres, también pueden incorporarse más hombres. Y eso pasa por la cantidad de postulantes también que existen. Por otro lado está el 30% de estudiantes prioritarios adicional al 50% obligatorio, es decir, permitir que los establecimientos puedan llegar hasta un 80% de estudiantes prioritarios, eso se explica, y también estudiantes que provengan de otro establecimiento del mismo sostenedor, es decir, considerar el trabajo en red. Por ejemplo, el estudiante que es de, no sé, Belén Educa, estudió en un colegio de Belén Educa, pueda tener prioridad para moverse a otro establecimiento de Belén Educa también, habida cuenta que es la misma red de sostenedores, ¿no? Porque esas redes de sostenedores, en la mayoría de los casos, operan dentro de una misma región, pero incluso en otros casos también operan entre regiones, ¿no? O sea, están presentes a nivel nacional. Por lo tanto, acá también se facilita ese cambio cuando hay movimiento y tener alguna especie de movilidad estudiantil, ¿no? Dentro de una misma red. Hay una nueva priorización también que en la ley, que la modificación legal considera estos criterios obligatorios entonces en el siguiente orden. Primero, hermanos, hermanas, incorporando hijos o hijas del cónyuge, conviviente civil del padre o madre, estudiantes que se encuentren bajo cuidado personal de la misma persona, hija o hijas del cónyuge o conviviente civil de quien tenga el cuidado personal del postulante. ¿Ya? Así queda. Se amplía a bastante más hipótesis que solo el hermano, la hermana o el medio hermano o el medio hermana. En segundo lugar, estudiantes que padezcan alguna discapacidad visual, auditiva o motora respecto de establecimientos educacionales que tienen pie y que cuenten con facilidades y apoyo para estos estudiantes. No para todos los establecimientos, sino solo para esos establecimientos. En tercer lugar, la incorporación del 50% de prioritarios. En cuarto lugar, hijos o hijas de funcionarios de establecimiento, que ya existía. En quinto lugar, estudiantes que previamente habían estado matriculados en el establecimiento, que también existía. En sexto lugar, estudiantes que estén revinculándose en el sistema educativo, que no existía, ¿no? Luego, sobre puntaje de selección, la ley vigente permite seleccionar con el 30% de las vacantes a los establecimientos educacionales de alta exigencia académica. El informe de la mesa técnica sugirió aumentar la selección hasta un 80% de las vacantes para establecimientos de alta exigencia académica y asegurar un mínimo de 40%, es decir, estableció una banda entre el 40% y el 80% de selección por mérito, ¿no? O alta exigencia académica. O mérito, como se le ha dicho, pero en realidad creo que no es el concepto más adecuado. Las mociones proponen aumentar la selección a un 60% de las vacantes y la indicación precisamente también propone aumentar la selección a un 60% de las vacantes para los establecimientos de alta exigencia y asegura que un 40% del total de las vacantes sea para estudiantes prioritarios. Es decir, combina ambos criterios. Se han generado dudas también aquí importante para tener en consideración sobre si el 40% de estudiantes prioritarios asegurados aplica respecto al 60% a seleccionar o del total como sugirió la mesa técnica y la intención que el 40% sea respecto del total de las vacantes asignadas. Es decir, debe haber un total de 40% de estudiantes prioritarios, considerando que ese 40% es respecto del universo completo de vacantes asignadas independientemente de la vía de admisión, si fue regular o especial, ¿no? Es decir, no es
que de los estudiantes que ingresan por admisión por excelencia académica, sean de ellos el 40%. O sea, solo es considerando el total de las vacantes disponibles, ¿no? Y es bueno señalarlo para que no queden dudas respecto al debate que vamos a tener posteriormente. Luego tenemos en la indicación el instrumento para la selección escolar por rendimiento académico, es decir, qué instrumento vamos a utilizar para el desempeño, para identificar qué vamos a entender por desempeño académico. Y ahí la ley vigente permite procedimientos especiales de admisión para quienes obtengan la autorización y cumplan con los requisitos para ello, pudiendo seleccionar mediante pruebas elaboradas por un establecimiento educacional. Entonces el informe de la mesa técnica lo que señala es que la selección sea mediante ranking de notas, ¿no? El ranking de nota entonces en la indicación queda establecido como el mecanismo con el cual se basará en el desempeño de los 2 años previos del estudiante y se podrá elegir a los estudiantes del 20% de mejor desempeño como parte de ese universo de acceso por desempeño académico. Lo que hace este instrumento, a nuestro juicio, es que la selección es eficiente, objetiva, quita estrés al estudiante, ya que no tendrán que rendir exámenes especiales. Por lo demás, también esos exámenes son distintos, establecimiento educacional a establecimiento educacional, por lo tanto tendría que rendir varios exámenes distintos. La mención a un puntaje del ranking en una posición en el ranking de notas nos da también la posibilidad de que no se trate de un ranking puro y duro, es decir, que no se trate de un ranking en el que compiten, por ejemplo, entre compañeros de curso, sino que se asigne un puntaje a las notas del estudiante en consideración con las notas de los cursos de los años anteriores. Esto es muy parecido a cómo funciona el PASE, ¿no? Y este diseño está pensado en los términos similares al ranking de nota para la selección universitaria que está en constante perfeccionamiento, justamente buscando evitar comportamientos estratégicos. Ahora, una gran pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para la autorización para seleccionar? De aquí, la moción es la 16764, no altera los requisitos para autorizar la aplicación de procedimientos especiales de admisión, es decir, son los que están en la ley. Y la moción 16766 elimina la prohibición de emplear procedimientos especiales de admisión, pero tampoco altera los requisitos. Lo que el informe de la mesa técnica propone es que al menos debe cumplirse con los siguientes 4 requisitos. Sobre demanda demostrable en los 5 años, en 5 de los 10 años previos a la postulación para seleccionar. En segundo lugar, desempeño académico destacado a nivel nacional o regional en los últimos 5 años, gratuidad y planes y programas propios. La situación vigente es que los requisitos para la autorización para el empleo de procedimientos especiales están enunciados en la ley y su detalle está particularmente reflejado en el reglamento. Y en la indicación lo que proponemos es que los requisitos que se encuentran en el reglamento pasen a estar regulados por ley y se acogen las sugerencias de la mesa técnica. Es decir, gratuidad actualmente es un requisito enunciado en la ley y regulado en reglamento, y además coincide con la mesa técnica. Se reduce de 12 años a las últimas 6 mediciones del CIMSE. Actualmente la ley señala que debe contar con resultados de excelencia y el reglamento detalla la regla, pero estamos bajando de 12 a 6 años. Además, la indicación propone que estos establecimientos se encuentren, en primer lugar, dentro del 20% de mejor desempeño regional, lo que es bueno porque los compara con una realidad territorial equivalente y no con todo el país. En el 33%, en segundo lugar, en el 33% mejor desempeño regional y a la vez en el 20% mejor de desempeño regional, o sea, nacional, puede usar uno u otro, según las últimas 6 mediciones del CIMSE de lenguaje y matemáticas de segundo medio. Recordemos que la selección en general es para la educación media, ¿no? El reglamento indica que se debe considerar las mediciones de los últimos 2 ciclos, actualmente, 12 años. Por su parte, la mesa técnica propuso reducirlo a 5 y por último la indicación optó por considerar las últimas 6 mediciones. Es decir, reduce a la mitad lo que estaba establecido, quedó una medición más que lo que proponía la mesa técnica. La indicación también considera que los establecimientos de alta exigencia cuenten con trayectoria y prestigio, así como resultados de excelencia. En ese sentido, se propone la exigencia de que estos establecimientos cuenten con algún método de selectividad académica en los últimos 10 años. Sobre demanda, se plantea el doble de postulación en relación con las vacantes en los 5 años de los últimos 10. La ley vigente dice que debe ser una demanda considerablemente mayor que sus vacantes. El reglamento precisa que se cumple contando con el doble de postulaciones, es decir, de esa forma se expresa el considerablemente mayor. El informe de la mesa técnica sugiere que la sobredemanda debe verificarse en los 5 años de los últimos 10, no habla de porcentaje ni caracteriza lo que entenderíamos por sobredemanda.
y la indicación propone que la sobredemanda se cumpla en el caso de que exista el doble de postulación en relación con vacantes y recoge la recomendación de la mesa técnica de que la sobredemanda deba verificarse en los 5 años de los últimos 10. ¿Ya? Es decir, se recogen entre norma vigente y recomendación de la mesa técnica en aquellos aspectos que la mesa técnica se pronuncia. Luego, sobre los establecimientos de alta exigencia, y aquí es importante detenerse un poco, porque el debate público ha tenido una característica, que no es solamente decir que debe haber reconocimiento al mérito o a la excelencia del estudiante, sino que también debe haber un rescate, por decirlo de alguna forma, de aquellos establecimientos que han tenido una historia, una trayectoria en el país y que se han visto deteriorar en el último tiempo. Yo diría, a título personal, presidente, lo digo con mucha responsabilidad, pero basado en la evidencia sin duda, de que es un juicio que tiene que ver más bien con rescatar a los establecimientos que con el SAE, porque no es el SAE el responsable del deterioro. De hecho, es más, en los liceos llamados emblemáticos, el SAE todavía no promueve ninguna generación de cuarto medio, ¿no? Fue el último lugar donde se aplicó el proceso de sistema de admisión escolar en la transición definida, ¿no? Entonces, en la moción 16764 asegura la selección por parte de los liceos emblemáticos, sin definir necesariamente qué es lo que se va a entender por aquello. La mesa técnica propone exceptuar a los liceos históricos de excelencia, así los califica, liceos históricos de excelencia, de cumplir con los requisitos de sobredemanda y alto desempeño por 5 años. La indicación, como obviamente debe ser más concreta, plantea que los liceos históricos de excelencia deberán cumplir con los siguientes requisitos: trayectoria histórica y tradición, administrado por servicio local, municipalidad o corporación municipal, tener más de 60 años de antigüedad a marzo del 2026. Toda vez que en general los liceos emblemáticos son públicos. El Nacional, Las Tarrias, Carmela, el Buno, en fin. Pero sabemos que obviamente no puede quedar solo circunscrito a ello. Luego vamos a explicar por qué. Luego se plantea la sobredemanda, donde lo que se plantea es que tengan un 30% más de postulantes que de vacantes, es decir, se pide un requisito de sobredemanda. La justificación para esta excepción radica en que los liceos históricos de excelencia ofrecen muchos más vacantes que los demás establecimientos, solo como dato, a propósito de las comparaciones que muchas veces son descontextualizadas y un poco odiosas. Por ejemplo, el establecimiento educacional que obtuvo el mejor rendimiento en la PAES este año, es decir, en la prueba del año pasado que entregó resultados para la admisión 2025, es decir, la generación de cuarto medio eran 12 estudiantes. Mientras el Instituto Nacional estaba promoviendo cerca de 500 en la misma corta. Cerca de 60 tenían resultados de ese otro establecimiento particular. Entonces hay un tema de escala también que es bien significativo para 1000, o sea, un 1000 postulantes, lo que es difícil, ¿no? Eso. Está el periodo de adecuación, es decir, quedan exceptuados sobre demanda hasta que la U de segundo medio. Es decir, no sé si cuándo tiene que demostrar el requisito. Tendríamos un periodo de evaluación con los resultados en el CIMSE. Naturalmente, lo que estamos diciendo con esto es perder el carácter de ser establecimiento de alta. La mesa técnica propuso, sin embargo, por una transitoriedad que sea más adecuada con los plazos, exigir los requisitos cuando puedan medirse todas las generaciones que hayan ingresado. Y yo hice recién una observación, como queramos llamarle, esa es su condición, digamos. Que esto no puede estar limitado solo a la educación. Por ello, que también la línea programática en su primer periodo de gobierno y que lo que busca es establecimientos de excelencia, de hecho se llaman, también para aclarar a quienes también a los senadores,
La frase parte con liceo, no significa que sean solo liceos, ¿ya? Pero también establece colegios particulares, liceo emblemático. El informe de la mesa técnica no se pronunció en esta lógica de y la indicación propone que los establecimientos de a los liceos bicentenarios demanda de más del 30 postulantes que deba, que también dijimos sobre los liceos históricos, se incorporan también por esa vía los liceos bicentenarios. Mayoritariamente son con los requisitos considerando ambos segmentos. Es que esta distribución y definición, todas las regiones, un establecimiento de estas características, uno o más, digamos, ¿no? Lo que es muy bueno porque hasta ahora, cuando se habla del liceo emblemático, esencialmente se habla de 2 comunas de nuestro país. Son 2 comunas de la región metropolitana, ¿no? Entonces, esto también democratiza un poco más, territorialmente hablando, la oferta educativa de excelencia. Por otro lado, presidente, está el fortalecimiento de proyectos educativos. Acá se plantea el encuentro de informaciones que sean de carácter obligatorio. La mesa técnica sugirió que los encuentros de información o día de la escuela abierta tengan carácter obligatorio, a lo menos uno por sostenedor. Muchos sostenedores son sostenedores de un establecimiento, pero hay otras redes que obviamente tienen su complejidad el generar uno por cada escuela. Entonces, la obligación se hace en que a lo menos sea uno por sostenedor, para que dé cuenta de toda su oferta. Y la indicación incorpora la obligatoriedad de al menos un encuentro por establecimiento educacional y que este se realice tanto de manera virtual como presencial. Es decir, vamos más allá de lo que nos dice la mesa técnica, que nos planteaba uno por sostenedor. Se plantea entonces tener a lo menos un encuentro por establecimiento educacional y que este se realice virtual y presencial. ¿Cuál es la excepción? Obviamente la subsecretaría podría exceptuar a los establecimientos educacionales de realizar estos encuentros por motivos fundados, como por ejemplo un establecimiento uni, bi o tridocente, en general los rurales, o algunos establecimientos que pueda ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor. Siempre tenemos que darnos esa as bajo la manga porque uno nunca sabe. Por ejemplo, alguna situación de catástrofe en el que el establecimiento educacional se convierta en albergue. Eso es así. Los albergues son, en general, las escuelas o los liceos de los territorios y por lo tanto tenemos que tener previsto que si hay alguna catástrofe en el periodo en que tiene que ocurrir esto, no impida que las familias puedan postular ese establecimiento educacional, ¿no? Por eso también consideramos la virtualidad y la presencialidad como la forma de hacer esta jornada. En la lámina siguiente vemos la entrega de información a establecimientos educacionales, siguiendo la recomendación del informe de la mesa técnica. Se establece en primer lugar que es deber del Ministerio de Educación informar a los establecimientos educacionales sobre el número de estudiantes con necesidades educativas especiales que se les ha asignado a cada curso. Eso como demanda de los sostenedores, eso ha sido bien sentido. Así como los antecedentes necesarios para la caracterización de esas necesidades educativas especiales. Es decir, saber que cuento con, no sé, X cantidad de niños TEA, X cantidad de niños con discapacidad visual, en fin, para poder generar precisamente la respuesta adecuada a las y los estudiantes y viabilizar no solamente el ingreso, sino también la permanencia. En segundo lugar, se debe resguardar el correcto tratamiento y protección de los datos personales y se prohíbe todo tratamiento discriminatorio a partir del uso de la información. Esta información solo podrá utilizarse para llevar a cabo adecuaciones que los establecimientos hagan para favorecer la inclusión de los estudiantes, no para otro fin. Luego también hablamos de trayectoria educativa. Esto es un elemento que se incorporó en la indicación del Ejecutivo, estableciendo la facultad de que el Ministerio de Educación pueda llevar un registro de trayectoria educativa, así como solicitar información para ese registro. Es importante señalar acá que como Ministerio de Educación nos encontramos en la implementación de lo que denominamos el SIPTE, que es el Sistema de Protección de Trayectoria Educativa, que es un sistema donde precisamente hacemos confluir la información de los estudiantes desde que ingresan al sistema educativo hasta que terminan de él, justamente con el objeto de poder provocar alertas tempranas cuando vemos potencial interrupción de trayectoria educativa o cuando vemos que existen potenciales vulneraciones de derechos. Es más, esto también la idea es que interopere eventualmente con
Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez, con bueno, todo el intersector que trabaja sobre la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Entonces, esto nos faculta justamente a tener y llevar a cabo acciones tendientes a mantener las trayectorias educativas y prevenir la desvinculación educativa, que yo creo que es algo que ha estado bien en el centro del debate educativo post pandemia, ¿no? Y obviamente también en la mesa técnica, esto es importante señalarlo, sugirió que los sostenedores puedan adoptar medidas con la finalidad de asegurar la trayectoria de los estudiantes que pasan de las escuelas básicas a la media. Todos sabemos, pues los datos así lo reflejan, de que el sistema educativo pierde estudiantes cuando se transita de la básica a la media. En parte porque hay una falta de oferta de enseñanza media, que es histórica, no es nueva. Y por último, creo que nos queda en la última, la derogación del artículo 51 de la Ley de Presupuesto, presidente, que es la que hace coherente lo establecido en el protocolo a propósito de la suspensión de la aplicación del instrumento aleatorio proporcionado por el Ministerio de Educación para el proceso de admisión 2026, con la condición de que mientras no se haya dictado una ley que modifique el sistema de admisión escolar, esto siga siendo así. Presidente, es lo que puedo informar. Gracias, ministro. No me queda voz. Una buena presentación de la indicación y además de la contextualización de cómo llegamos a esta discusión. Ofrezco la palabra. Si hay alguna consulta. Senador Castro. Yo creo que, a ver, no sé si vamos a votar hoy día algunas indicaciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Felipe? No, pero vuelve. Pero, No estamos convocados a votar, ya, senador perfecto. Castro, y si tenemos quórum. Pero no estamos convocados a votar hoy día, vamos a votar a contar del próximo miércoles. Y yo, por eso, hay varias indicaciones, hay una conversación también con el ministro. Y ahí, bueno, al final de la discusión quiero proponer si podemos establecer una mesa con los asesores del ministerio, con los asesores nuestros, para ver si podemos llegar a indicaciones consensuadas de aquí al próximo miércoles, y si no, comenzaríamos de todas maneras, o votamos esas indicaciones consensuadas o votamos las indicaciones que están. Ofrezco la palabra nuevamente. Yo quería hacerle algunas consultas, ministro. En una en los criterios de priorización, ya cuando se refiere al PIE y que se elimina el límite en el fondo de asignación, ¿ya? La pregunta es si esto va a ir con la asignación de recursos que tienen el programa PIE. O sea, si yo asigno más alumnos con necesidades especiales, voy a también considerar que esos alumnos llegan con los recursos que tienen los que están en el programa PIE. Segunda pregunta, dentro de los criterios de priorización está considerar aquellos alumnos que están fuera del sistema. Año a año nosotros tenemos la cifra de los que no se matriculan respecto al año anterior, ¿cierto? Que bordean alrededor de los 50.000. Pero no tenemos la cifra de cuántos estudiantes están fuera del sistema, porque hay algunos que después entran a los programas especiales. Entonces, si existe por parte del Ministerio algún catastro o se tiene pensado hacer algún estudio respecto de saber efectivamente cuántos alumnos, porque si no me equivoco el último estudio es del 2019 y hablaba de 200 y tantos mil niños que estaban fuera del sistema, ¿ya? Y eso que tiene que ver con un proyecto que tenemos pendiente ahí, que es el de reingreso. Y algo que me acordé ahora, ni siquiera me acordé cuando estando haciendo las indicaciones, es dentro de los criterios de priorización están los hermanos, ¿verdad? Pero hay una cantidad de niños que están
bajo la tutela del Estado, ¿ya? Entonces, ¿cómo entran estos niños en el sistema? Y por último, ministro, en la entrega de información a los establecimientos educacionales, la información a los establecimientos del número de estudiantes con necesidades educativas especiales se refiere a la información de... porque uno de los cuestionamientos que hacían los sostenedores es que, o sea, nos llega la nómina de los alumnos, pero estamos a ciegas, no sabemos cuáles son sus necesidades y eso genera un periodo de aprendizaje para el establecimiento respecto de sus alumnos, ¿ya? Y ocurre desde el primer día de clase. Entonces, no existe la manera de que los establecimientos se puedan preparar para ciertas condiciones y para eso requerirían necesariamente tener la información de las necesidades de cada uno de esos estudiantes con necesidades especiales. Gracias. ¿Felipe? Ya. Para explicar el debate, me parece muy sucinto explicar las indicaciones que yo hice. Perfecto. Más allá que después se discutan en la mesa técnica de los profesores. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene mucho que ver que lo explique ahora. Ya. Ministro, y después... Gracias, presidente. Sí, efectivamente, hay varias cosas al respecto. Lo primero es que sobre los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales y que se puedan priorizar por el criterio que mencionábamos en la presentación, la cantidad o el porcentaje se va a delegar a potestad reglamentaria. La idea no es definirlo acá. Sin embargo, quiero explicar una cosa que me parece relevante a propósito de lo que usted preguntaba, que tiene que ver con el financiamiento. Hace pocas semanas atrás evacuamos un dictamen desde la Superintendencia de Educación que establece una mala interpretación de que se había estado aplicando hasta ahora respecto al uso de los recursos CEP para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? En establecimientos donde haya o no PIE, cuando los estudiantes tienen necesidades educativas especiales, se puede utilizar recursos CEP para atender a esas necesidades educativas especiales, toda vez que son parte del universo de estudiantes del establecimiento educacional y apunta a la mejora, ¿ya? Por lo tanto, hay un dictamen que abunda mucho más en esa explicación y señala de la forma en que se aplica. Por lo tanto, esos estudiantes desde ahora van a poder utilizar, o sea, siempre lo pudieron, pero ahora se hace una aclaración interpretativa de parte de la superintendencia para que efectivamente los sostenedores con ese amparo también puedan hacer uso de sus recursos sin riesgo o temor de que esas rendiciones sean rechazadas posteriormente. Sobre los estudiantes que están en proceso de revinculación, efectivamente la concentración que hemos puesto es primero contener la fuga de estudiantes del sistema educativo. Efectivamente, como usted lo señaló, ronda los 50.000 estudiantes, el año antepasado fueron 50.000, el año pasado logramos reducir eso, uno podría decir poco, pero cualquier estudiante que se logre retener es un triunfo. Fueron más de 3.000 los estudiantes que se lograron retener respecto al año anterior. En consecuencia, ahí es donde hemos puesto el foco porque también es el que podemos trazar como sistema educativo. Había cuenta de que además estamos implementando el SIPTE, que es el Sistema de Protección de Trayectoria Educativa, que nos va a permitir monitorear vis a vis, digamos, a los estudiantes con miradas locales desde la escuela, miradas desde nivel sostenedor y así sucesivamente hasta el nivel de tomadores de decisiones de política pública. Entonces, efectivamente nosotros no tenemos problema en ir avanzando a una actualización, por ejemplo, de ese estudio que usted señala del 2019, pero hoy día el foco lo hemos puesto precisamente en los estudiantes desvinculados, que es además el indicador que hemos decidido con la mesa de revinculación educativa o del plan de reactivación más bien, que se considere para efectos del trabajo en revinculación. Sobre los estudiantes bajo tutela del Estado, es importante aquí señalar que estamos trabajando en las adecuaciones normativas e institucionales que están ocurriendo. Además, están en pleno proceso entre el traspaso de Sename a la nueva institucionalidad. No ha sido un tema fácil porque efectivamente hay que hacer coincidir procesos que antes se desarrollaban directamente por parte de Sename
porque el Sename licitaba y proveía el servicio educativo. La nueva institucionalidad establece que tenemos nosotros que ir garantizando aquello, entonces estamos en ese proceso de empalme. Pero acá no tenemos un desarrollo más particular en la indicación y quizás es un elemento que debemos incorporar con más fuerza, ¿no? Pero es algo que tenemos a la vista. Y la información de los estudiantes con necesidades educativas especiales está en la indicación. De hecho, la idea es recoger, o fue recoger, lo que los sostenedores nos han planteado, y es por eso que la indicación establece que la información de la caracterización de las necesidades educativas especiales de los estudiantes que están postulando se le ponga a disposición al sostenedor para que el sostenedor pueda desde ya saber a qué se va a enfrentar en marzo ya, y no empezar a diagnosticar y recién a conocer en marzo, que es lo que han levantado como crítica, y eso está contenido en la indicación que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Gracias, ministro. Senador Kass. Una consulta al ministro. ¿Cuál es la principal razón de los estudiantes que desertan de ir al colegio? Presidente, no hay una razón, ¿ya? Hay múltiples causales, porque justamente es un fenómeno que tiene varias causas, pero lo que sí podemos decir es que es un fenómeno que está mutando de lo que ocurría hace 10 años atrás con lo que estamos viendo hoy día. Si uno observa el comportamiento de los estudiantes desvinculados, históricamente habían sido estudiantes de condición socioeconómica baja, de sectores vulnerables, territorialmente hablando y socialmente hablando. Y sin embargo, en el último tiempo esa tendencia se ha revertido. De hecho, la tasa de revinculados, la tasa de desvinculados, ha fortalecido la permanencia de los estudiantes de la condición socioeconómica más baja, dándole paso, digamos, a un aumento significativo de los estudiantes de condiciones socioeconómicas media altas y altas. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros? Que hay una crisis del sentido de la escuela. Esto es algo que todavía estamos estudiando más profundamente. De hecho, en gran medida, la respuesta a ellos la comenzamos a visualizar, una de las respuestas la comenzamos a visualizar en el presupuesto a partir de una discusión que tuvimos con el senador Kast y que esperamos materializar en ley, en discusiones que vienen inmediatamente después de esta, ¿no? Y que tiene que ver con el bienestar socioemocional de las comunidades educativas, es decir, que la experiencia escolar o la experiencia educativa sea una experiencia satisfactoria. A ver, lo voy a decir de otra forma. Muchos chiquillos, muchos estudiantes la están pasando mal en la escuela. No le encuentran sentido. Dicen, ¿por qué voy a la escuela si esto lo puedo leer en Google, lo puedo mirar acá, qué sé yo? Y además, con el aumento de la violencia, de los conflictos, de las dificultades en materia de convivencia escolar, hay una salida, digamos, del sistema. Y sobre todo en los sectores socioeconómicos más acomodados, que tienen alternativas a la mano. Contratar profesores, o ir a educación informal alternativa, o el homeschooling, que está muy presente. De hecho, el fenómeno del homeschooling ha aumentado mucho, ¿no? Que es la educación dentro del hogar, ¿no? A nuestro juicio eso es algo peligroso, por eso es que hemos hecho una apuesta, por ejemplo, a propósito de las propuestas que hizo el senador Kast en su minuto, por el bienestar socioemocional, porque la evidencia nos demuestra, de hecho yo mi posgrado lo hice en educación emocional, que cuando hay buenos ambientes de aprendizaje, hay mejores aprendizajes. O sea, si la escuela contribuye a algo significativamente a los aprendizajes, es precisamente cuando hay buenos climas. Ese es el factor que más incide en los aprendizajes en lo que a la escuela respecta. Luego, lo mayoritario siempre va a tener que ver con el origen socioeconómico de la persona, el capital cultural y las otras variables que se han descubierto hace muchas décadas atrás. Entonces, hacer una apuesta por mejorar la convivencia es una apuesta por la calidad educativa. Esa es nuestra visión y, por tanto, esa apuesta por la mejora de la calidad educativa tiene que ver con cambiarle un poco el sentido a la escuela y también tiene que ver con retener más estudiantes y volver a conquistar el espacio escolar como un espacio decisivo en la construcción de identidad y ciudadanía. Porque, ¿cuál es la dificultad del abandono escolar? No es solamente la interrupción de la trayectoria académica, es también la interrupción de la interacción social, el compartir con otro, el conflictuarse con otro, el resolver ese conflicto con el otro, enamorarse, desenamorarse y así sucesivamente, ¿no? O sea, es reconocernos como seres sociales que vivimos en comunidad y somos diferentes y tenemos que convivir con aquello. Entonces, por eso la institución escolar está en crisis hoy. Algunas respuestas son esas y ese es el fenómeno que hoy día explica mayoritariamente el fenómeno de la desvinculación. Sí, presidente, para seguir con el diálogo con el ministro, igual está interesante.
¿Qué resultado tienen ustedes o evaluación tienen ustedes de la jornada escolar completa? Porque yo recuerdo que cuando se inició el proceso de la jornada escolar completa, precisamente era que los niños tuviesen una jornada educativa y tuvieran una jornada de recreación, de participación, donde hubiera interacción entre el colegio, todas estas competencias estudiantiles, deporte y todo eso, y nada de eso me da la impresión que ocurre, porque hoy día a los chicos los tienen en el colegio, les meten materia y al final... no habrá algo de eso metido también por el medio, que yo creo que habría que hacer una reevaluación de esa fórmula. Presidente, si me permite. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Creo que en esta mesa probablemente haya unanimidad en esa visión. La tendencia estandarizadora han generado un efecto pernicioso en la idea de la formación integral, ¿no? La educación integral. Efectivamente, la jornada escolar completa en su diseño inicial tenía que ver con eso, ¿no? Con diversificar las aproximaciones a aprendizajes diferentes a los que el currículum nacional establece de manera estructurada, necesaria, por cierto. O sea, aprender lenguaje, aprender matemática es fundamental. Son aprendizajes, como se les denomina en educación, fundacionales. Son fundacionales porque sin esa base no hay otros aprendizajes posibles, ¿no? Si un niño no aprende a leer, nunca va a aprender suficientemente de historia o no va a poder aproximarse a otro tipo de aprendizaje. Por eso también la apuesta por del sistema educativo ha sido fortalecer la lectura y la escritura en el primer ciclo básico, ¿no? Que los estudiantes sepan leer en primero, segundo básico, ¿no? En primero básico, ojalá. Y los planes de acción del Ministerio han ido focalizados ahí, por eso tenemos los resultados que tenemos también. Es decir, se nota esa inversión. Pero la tendencia estandarizadora, es decir, convertimos durante un periodo de tiempo al CIMSE en una suerte de fetiche, lo que provocó fue una estrechez curricular, ¿no? Es decir, como eso es lo que se mide, y eso estaba asociado además a cierres de escuela, a incentivos económicos para los funcionarios y a otras medidas de contability, lo que terminó ocurriendo es que la escuela tenía todos los incentivos para que la jornada escolar completa, en vez de dedicarse a formar integralmente al estudiante, a convertir esta experiencia educativa en una experiencia satisfactoria, a fortalecer las horas de matemática y lenguaje. Matemática y lenguaje, matemática y lenguaje. ¿Por qué? Porque es lo que me miden. Y eso me categoriza. Y si me va mal, me cierran. Y si me va bien, hay plata, ¿no? Entonces, lo que buscamos, en definitiva, compartiendo con usted el diagnóstico, es a partir de esta evaluación no positiva de la jornada escolar completa. Es bueno porque se extendió la jornada, eso ayudó a la familia a incorporarse al mundo del trabajo, resolvió un montón de temas. Es buscar resituar la idea original de la jornada escolar completa en el centro del debate. Y eso es lo que justamente estamos trabajando a partir del programa presupuestario que legislamos el año pasado para esta ley de presupuesto, que está en una fase de pilotaje, y que es lo que queremos presentar a esta comisión a partir de la discusión, particularmente del proyecto de ley de convivencia y bienestar de las comunidades educativas, porque creemos que allí es donde se complementa de manera ideal en la línea que tiene que ver con el fortalecimiento del bienestar socioemocional a partir del uso de las horas de libre disposición, es decir, de la jornada escolar completa, con financiamiento directo para que las escuelas puedan diversificar sus talleres de arte, deporte, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando con el senador Casi y su equipo. Gracias. Voy a dar la palabra a la senadora Proboste y de ahí al senador Castro para que se pueda explayar en su indicación. Muchas gracias. Me había dejado pedir la palabra a la senadora antes de salir. Antes de irme a minería. Oiga, presidente, bueno. Estoy a una de censura. A propósito de educación, dices tú. No, presidente, saludar al ministro. Mire, cuando uno mira las indicaciones que se presentaron a la luz del informe de la mesa técnica, hay un dato que a mí me llama harto la atención y que tiene que ver con algo que se repite reiteradamente, que tiene que ver con la satisfacción con el proceso para la asignación exitosa. Y siempre se dan estas cifras que son agregadas y dice, mire, en general la gente tiene una buena mirada del proceso de del sistema de admisión escolar. Yo, la verdad, no conozco a nadie de ese segmento. Nunca me he cruzado con ellos, nunca nadie me ha dicho, mira, qué bueno que es el sistema de admisión escolar. Entonces, a raíz de eso, presidente, me surgen algunas preguntas para el Ministerio a propósito de los datos que se entregan en el informe de la Comisión Técnica. Si es que podríamos entregar desgloses regionales o comunales sobre el porcentaje de
asignación por el algoritmo versus de satisfacción, digamos. ¿Qué porcentaje de estudiantes fue asignado en el año 2025, para no irnos tan atrás, a una escuela que no estaba dentro de sus 3 preferencias? Y cuál es la evolución que esta cifra ha tenido en los últimos 3 años. Lo planteo porque esto, cuando tenemos la posibilidad de mirar el dato más desagregado, nos permite ver en que una de las principales dificultades que tiene el sistema, si no quiero en esto entrar en la discusión teórica. Si en la discusión teórica podemos estar de acuerdo. El problema es que en la práctica hay territorio en donde esa situación no se da porque hay falta de oferta educativa. Entonces, para que esta conversación además tenga un sustento, a nosotros nos gustaría tener cuál es esta información, pero desagregada regional y comunalmente. Y si se ha evaluado algunos mecanismos de ajuste al algoritmo para poder integrar las permanencias en el sistema o factores territoriales más finos. ¿Qué rol va a tener el nuevo sistema de alerta de algunas postulaciones que son más complejas desde el punto de vista de las propias trayectorias educativas? Que yo creo que esa también es una de las dificultades que nosotros hemos evidenciado desde comienzos de la aplicación del sistema. Y si es que el Ministerio ha considerado pertinente, porque no lo vi dentro de las indicaciones, establecer algún tipo de consejo, de comité externo de seguimiento al SAE que incluya representantes de padres, de municipios o expertos en educación, o si dentro de lo que nosotros podamos ir pensando también en este nuevo proceso, algún mecanismo de apelación o de revisión de algoritmos en caso de donde el algoritmo entregue resultados que afecten gravemente a una familia. Porque, claro, cuando yo escuchaba el dato de Amanda, y yo decía, bien, todo bien en el ejemplo, pero ¿qué es lo que ocurre cuando Amanda empata con otro estudiante? Ese mecanismo no está claro en el algoritmo. Entonces creo que es también una oportunidad para poder mirar qué es lo que está ocurriendo. Eso. Gracias, senadora. Ministro, por el senador Caso. Presidente, sí, yo diría que en esto es muy sencillo. O sea, primero hay información que nosotros podemos hacer llegar. De hecho, tenemos acá algunos datos, incluso particularmente en la región de Atacama, podemos verlo por región. Lo podemos entregar a la comisión. No sé si abrirlo ahora mismo porque entrar en mucho detalle, pero lo podemos hacer llegar, no hay problema. Y sobre el seguimiento externo, yo creo que es algo que perfectamente podríamos trabajar en el marco de la... No lo planteamos porque no es algo que hayamos visualizado como necesario, pero yo creo que siempre el check and balance es bueno. Lo hemos hecho en otras leyes, lo tenemos en NEP, por ejemplo, y creo que sería prudente quizá en el marco de la mesa técnica que el senador Sangüesa planteaba al inicio de la sesión, podamos desarrollar para ver una propuesta que sea coherente y que no le ponga más peso institucional tampoco al asunto, pero que resuelva esta inquietud. Eso, presidente. Gracias. Senador Cas. Gracias. Yo dos cositas importantes. Una, que creo que la inquietud que hace el senador Castro es extremadamente relevante. Y tal vez yo creo que apuntó y puso el dedo en la llaga en lo que sinceramente creo que es la revolución más grande que tenemos que hacer en la educación chilena. Logramos avanzar muy fuerte en su minuto en cobertura. Después nos obsesionamos con el CIMSE, que el CIMSE yo soy que cree que tiene cosas buenas. Si medir las cosas, si uno no mide las cosas, estamos sonados. Pero olvidamos el corazón de la educación, que al final era el lugar protector por excelencia de los niños, el lugar donde en el fondo el niño y la niña podía soñar quién quería ser, se sentía querido, se sentía protegido. Y cuando hoy día hablamos y nos llenamos la boca con que la seguridad es lo más importante en Chile, no nos preguntamos por qué en la encuesta de Paz Ciudadana, cuando le preguntan a los presos, a todos los presos de Chile, cuándo cometieron su primer delito, la mitad, 47%, dice que lo cometió antes de los 13 años. O sea, la mitad de los reos de Chile cometió su primer delito antes de los 13 años. Y yo soy de los primeros que quiere poner mano dura con quienes cometen delito, pero cuando tenemos que la mitad de los presos comenzó una carrera delictual
porque no fuimos capaces de ofrecerle una alternativa en el modelo educativo, que efectivamente cuando llegue el narco o cuando llegue el que lo quiere utilizar a ese niño, le diga, ¿sabe qué? Yo tengo un campeonato de básquetbol el fin de semana, así que estoy aquí como entrenador de básquetbol, o tengo un club de ajedrez, o tengo una orquesta juvenil. Si no logramos que el proceso educativo ponga a los niños en el centro, en ese bienestar, y eso es lo que se refería, por eso tu pregunta en la jornada escolar completa es muy relevante, porque cuando se generó la jornada escolar completa, ese fue el propósito. Ese era el propósito. Decíamos, teníamos una base más bien en la mañana, en la jornada matutina, que era más académica. Y todo, yo era más chico en esa época, pero me acuerdo, me imaginaba cuando leía la noticia, ahora en la tarde los niños van a poder ser felices. Ese era como el resumen de lo que la jornada escolar completa. Y además ayudamos a la familia, porque como la jornada laboral es la más extensa, no coincidía con la jornada escolar, era win-win. Y resulta que no lo hicimos. Entonces, hay un grupo que venimos trabajando hace rato en esta preocupación. Ya Ana Proboste nos ha acompañado en seminarios sobre este tema con la Fundación Kiri, más de una ocasión. Hemos hablado con el presidente Boric, hemos hablado con el ministro Cataldo, hemos hablado con el ministro de Hacienda. Tanto así que cuando aprobamos la ley de cumplimiento tributario el año pasado, que incluía 4.000 millones de dólares para poder ayudar a equilibrar las finanzas del país, dentro de los 3 compromisos que suscribió el ministro Marcel para el destino de los fondos de esos 4.000 millones de dólares estaban justamente, primero, pensiones, segundo, seguridad y tercero, los niños. Y los niños con apellido, bienestar socioemocional. O sea, hablamos incluso de un monto del orden de 850 millones de dólares de ese total destinado a este elemento. Hablando con la directora de presupuesto, o sea, esto no es algo menor. Entonces, me gusta mucho que lo haya dicho el senador Castro, no haya conversado con él, y que ojalá que como Comisión de Educación este tema lo pongamos en el centro. Yo no me voy a extender más, presidente, con las indicaciones que hice, prefiero dejarlo para la discusión de los asesores. Sí, solamente quiero decir que en mis indicaciones tienen que ver con un foco que hemos visto, que tiene que ver con la oferta de calidad en los lugares donde en el fondo no hay buena calidad. ¿Ah? En el fondo, porque un problema es la selección, pero lo que nos dijo la comisión técnica cuando la escuchamos hace ya más de un mes, creo que fue en la sala de la biblioteca, es que el problema central era la oferta de calidad. Entonces, una cosa es cuánto ponderamos, si es que lo vamos a hacer mixto o no, pero otra cosa es cómo permitimos que si es que hay establecimientos de buena calidad que quieran expandirse o abrir nuevas matrículas, que ese procedimiento o de nuevos proyectos educativos que vengan con una garantía por parte del Ministerio de Educación, que mira, sí, aquí vemos que hay un proyecto educativo robusto, que no estén congeladas la apertura de matrícula en los lugares simplemente porque hay una demanda satisfecha. Porque si esa demanda satisfecha tiene mala calidad, para mí no es demanda satisfecha. Es completamente demanda insatisfecha. Así que eso, a grosso modo, lo quería explicar para que después cuando nos sentemos con los asesores puedan ver en detalle las indicaciones, pero ese es un poco el foco de nuestra discusión. Gracias, presidente. Bien. Como conclusión, ya escuchamos al gobierno, hemos escuchado... y la idea, quiero plantearlo, que podamos establecer un equipo de trabajo entre los asesores legislativos nuestros y el Ejecutivo para ver si podemos consensuar las indicaciones de aquí al lunes y poder comenzar a votar el próximo miércoles este proyecto. Ministro. Sí, yo plantearía lo siguiente, presidente. De acuerdo con lo que usted propone, nosotros obviamente nos ponemos a disposición desde hoy mismo a poder constituir el equipo con los asesores y nuestros equipos técnicos. Tampoco creo que tengamos tantos temas en los que puedan haber controversia. Yo creo que hay que ecualizar bien cuáles son ellas. Yo solo me gustaría, en PEI no hay engaño, no se me malinterprete, pero me gustaría poder plantear también que el trabajo sea ecualizado de forma tal que la tramitación de este proyecto pueda ser expedita. O sea, que si llegamos a un entendimiento razonable en el trabajo técnico, este también se visualice pensando en la tramitación completa de la ley y si llegamos a ese acuerdo, que lo podamos sacar, si yo, en 2 semanas, en 3 semanas. O sea, se han sacado proyectos de ley acá en tiempo express cuando se han construido esos consensos. Yo soy un convencido, presidente, de que ese consenso lo veo posible. Pero para eso, obviamente, todos tenemos que aportar en construirlo. Y creo que no es bueno que nosotros tengamos posiciones irreductibles y creo que nadie debería tenerla, digamos, efectivamente para poder construirla. Y me parece que con ese espíritu
podríamos darnos a la tarea de entonces de que este proyecto se despache con la mayor prioridad posible, y eso implica que nosotros tenemos que conversar políticamente con las Express para que esa prioridad se exprese, y ustedes como senadores también con la mesa quizás para poder darle el espacio con celeridad en la sala y en las otras comisiones si es que es el caso. Este proyecto no debería ir a Hacienda, entiendo. Está hecho de tal manera que no pase por Hacienda. Coincidimos plenamente, ministro. Depende aquí. Nosotros tenemos la voluntad de poder avanzar. Hay algunos temas que la idea es que se conversen durante estos días. Ojalá llegar con algo consensuado el próximo miércoles. Y si no, vamos a proceder a votar de todas maneras, con las indicaciones de consenso o con lo que tenemos hoy día. Con eso vamos a dar por cerrado el primer punto de la tabla, y hay un tema que yo creo que también es de suma urgencia y relevancia, que tiene que ver con el uso de los celulares. Y en ese sentido hemos pedido a la Secretaría, que nos va a informar ahora, respecto de la cantidad de proyectos que hay en este tema. También hablamos con el Ejecutivo para ver si tiene alguna propuesta en concreto también, porque creo que es importante que podamos avanzar con la celeridad en estos dos proyectos que estamos viendo hoy día. Uno, porque se nos viene el proyecto de demanda insatisfecha, que esperamos que la próxima semana sea colocado en tabla. Está el proyecto de convivencia, que también tiene que ser colocado en tabla, y le hemos pedido al Ejecutivo también, y hoy día nos vamos a reunir con la presidenta de la Comisión de Hacienda para poder también sacar el proyecto que modifica el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, que está en la Comisión de Hacienda. Señor secretario. Presidente, el segundo punto de la tabla, de acuerdo a la que se conversó con el ministro, es el proyecto que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.370 general de educación con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales. Estos son 7 proyectos refundidos, originados en mociones en la Cámara de Diputados, y hacer presente, presidente, que también en el Senado existe en primer trámite constitucional un proyecto con igual objetivo, que es la regulación del uso de celulares y dispositivos técnicos, tecnológicos en los establecimientos educacionales. Tengo la impresión de que el Ministerio requirió y procedió al proyecto de la Cámara, ya que está en segundo trámite constitucional, es decir, un proyecto que está más avanzado que el proyecto del Senado, proyectos que no se pueden refundir, porque están en diferentes trámites constitucionales. Si la Comisión quisiera también ver el otro proyecto, tendríamos que colocarlo en tabla, porque es un proyecto de... lo veo al tiro del Senado, son varios senados, son 5 senados. Sí. Bueno, Bien, una consulta. Entonces, hay un proyecto que ya pasó por la Cámara, que está acá en segundo trámite. lo que digo, son 7 proyectos 7 refundidos, 7 mociones refundidas que vienen de la Cámara de Diputados, ¿Ya? que vienen con un texto aprobado, que hay un texto comparado que se ha preparado Ok. por la Secretaría, y además existe un proyecto que está en primer trámite constitucional Acá. en el Senado. No, no, ok, entiendo. Entonces por eso se ha privilegiado No, este obvio. proyecto que está más Muy avanzado, bien. porque el otro va a tener una tramitación más larga. Y lo que agrego es que, claro, lo que sí agrego es que el proyecto formalmente, el que está en el Senado, de autoridad de senadores, no puede refundirse con los proyectos de la Cámara. Lo que sí podría hacerse, sugerencia, es que algunos de los contenidos de ese proyecto, vía indicaciones, se pudieran incorporar al proyecto de la Cámara de Diputados. Eso sí se puede hacer, contenidos incorporados, pero no el otro. Bueno, de punto de vista como los... Sí, el proyecto es de los senadores Espinosa, María José Gatica y Gustavo Sangüesa. Bueno, lo que tengo yo figurado es... Pero también estaría en primer trámite. O sea, no se vio aquí. Ya. El otro 16.127. 16.527. Pero en
Bueno, Ya. voy a la relación del proyecto, presidente. Básicamente, el proyecto de ley lo que trata de hacer es regular el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil por parte de estudiantes, promoviendo una utilización responsable de tales herramientas y precaviendo la interrupción del proceso de aprendizaje a fin de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia básica y media. Se plantean básicamente 5 medidas. En primer lugar, fomentar un uso responsable de la tecnología de manera de aprovechar unas ventajas y disminuir los peligros que ello supone. 2, propender a reducir las barreras de acceso a medios tecnológicos con fines educativos. 3, promover la interacción social presencial, evitando el uso excesivo de dispositivos digitales. 4, prohibir la utilización, esto es importante, prohibir la utilización de medios tecnológicos de telefonía móvil en nivel parvulario y desde primero a sexto básico. Y regular el empleo adecuado de dichos medios en cursos de enseñanza básica y media, es decir, de séptimo básico a cuarto medio se regula el uso, de prekinder a educación a sexto básico se prohíbe el uso de celulares, porque el proyecto, es importante que lo tengan presente, regula tanto el uso de elementos tecnológicos y específicamente además el celular, no solamente está referido a celulares. Y finalmente, permitir su uso si ello es requerido de acuerdo a la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular y en algunos casos excepcionales distintos. El proyecto, como había señalado yo, son 7 mociones de diferentes diputados. Está en la carpeta también una minuta explicativa de este aspecto. El proyecto fue aprobado masivamente en la Cámara de Diputados, 134 votos a favor y 2 abstenciones, inició la tramitación en este Senado el 13 de agosto de 2024, fecha más o menos coetánea con la presentación del proyecto de ley de los senadores que señalé hace un momento, que presentaron, como les digo, una propuesta legal que tiene por objeto regular de manera similar, pero obviamente con diferencias, las materias que he señalado. Presidente, esa es la relación. Bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Ministro. Presidente, sí, lo primero que quiero plantear es que el Ministerio valora harto este debate. Creemos que es necesario avanzar en esta legislación. Los efectos que está teniendo el uso de celulares, sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo de la persona, son bien perniciosas. Honestamente, nosotros tenemos la convicción de que hasta lo menos la conclusión del primer ciclo básico debiese haber una restricción bien dura o profunda. También creemos que tiene mucho valor considerar en educación media el uso de tecnología, porque efectivamente puede ser una herramienta pedagógica potente, si es que ese es el uso, ¿no? Para lo cual la legislación que discutamos tiene que ser bien precisa desde el punto de vista técnico, para que no queden instaladas ambigüedades que hagan difícil luego su implementación. Tenemos que darnos a la tarea de regular muy bien para que se cumplan efectivamente los objetivos. Importante señalarlo porque, así como no tengo ninguna duda de que es importante la mayor restricción en el uso de celulares, y no solo celulares, yo creo que en general esta herramienta, porque también creo que hay que tener ojo con legislar sobre celulares nomás, puede ser tablet o otro tipo de aparato. En el ciclo parvulario y en el primer ciclo básico, incluso hasta sexto básico, de todas maneras, también creo que no podemos cerrar la puerta al uso de tecnología para la educación en la enseñanza media. Pues estamos hablando también de otro nivel de desarrollo cognitivo, otra maduración, etcétera. Luego, nosotros vemos de la moción que está en trámite que hay algunos temas formales que hay que corregir, algunos temas normativos que es bueno dejarlos bien precisos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista jurídico, para evitar luego problemas de implementación. Y nosotros también consideramos que es importante recalcar las excepciones que se plantean a propósito del uso de estos aparatos, como por ejemplo, ya mencionaba recién, el uso pedagógico, las necesidades educativas especiales, cuando un estudiante requiere tener algún tipo de conexión con la familia, o por razones de sus necesidades educativas especiales, el aparato cumple un rol para aquello, y por eso tiene que estar diagnosticado y recomendado profesionalmente. Las consideraciones de condiciones de salud, por ejemplo, tenemos casos de niños y niñas que, no sé, un caso que se me viene a la mente son los niños con diabetes,
¿no? Que requieren tener alguna forma de vinculación con las familias en caso de que su condición de salud lo exija, ¿no? Y también el uso en situaciones de emergencia, que son puntuales, justificadas, etcétera. Es importante señalar que la evidencia internacional nos indica que en general la regulación estricta del uso de celulares ocurre precisamente en la primera etapa de desarrollo de los niños, no habiendo ninguna legislación en el mundo que prohíba taxativamente el uso en el ciclo de enseñanza secundaria, ¿no? Es por eso que yo creo que es importante mirarlo. Yo propongo, presidente, con esto termino, un ejercicio equivalente al que discutimos respecto al SAE, para poder mirar la norma que está planteada, las otras mociones que no están en esta norma recogidas para ver qué es lo que nos plantean también y qué podemos abordar de allí, más todos los ajustes técnicos que estamos sosteniendo nosotros para que podamos presentar la votación en general y poder hacer un periodo breve de indicaciones ya con ese trabajo adelantado y que podamos, al igual que en lo otro, despachar rápidamente este proyecto. Creo que es una urgencia del sistema educativo. Bien, ofrezco la palabra. Presidente, la verdad que yo creo que es una buena discusión el tema del uso de los celulares. Yo no sé si las experiencias extranjeras cómo se están desarrollando, pero cuando uno habla del tema de la provisión de los celulares en la sala de clase, hay un tema que tiene que ver también con la felicidad del niño. Yo creo que aquí una discusión de este tipo, yo creo que nosotros como legislador acá vamos a estar obligados a poder reunirnos con los niños y ir conversando, escuchando qué es lo que están pensando los niños, porque yo creo que la felicidad de los niños es un tema que debería a todos preocuparnos, porque yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando hace poco rato, que a los chicos les colocamos ciertas exigencias, hay pruebas que los estresan y un tema que tenemos que ser capaces de ver cómo somos capaces de que los niños sean felices. Yo no sé, la exigencia de la prueba Sims, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta mucho. Yo sé que hay que tener ciertas mediciones, pero también yo creo que hay que medir la felicidad de los niños, hasta dónde son capaces o somos capaces como sociedad de que las salas de clase también sean lugares de que los niños sientan esa felicidad de poder participar o poder tener siempre el entusiasmo de llegar al colegio, porque es un lugar de felicidad para ellos. No puede ser un lugar de solamente exigencias, porque creo que ahí estamos equivocados. Por eso yo creo que aquí es una discusión que seguramente nos va a requerir a nosotros poder tener mucho diálogo y poder también conocer en conversación con los niños qué es lo que ellos también están pensando. Porque chicos, hoy día un chico que esté en sexto básico ya, octavo básico, perfectamente uno puede tener un diálogo bastante enriquecedor y que nos puede dar una buena pauta para ir tomando una buena decisión. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senadora Proboste. Presidente, mire, ya que vamos a abrir la discusión de este proyecto de ley, nos parece importante avanzar, creo que sería muy necesario poder invitar a la UNESCO, porque ellos en su informe de seguimiento de la educación en el mundo hicieron un conjunto de recomendaciones, particularmente una de esas recomendaciones tenía que ver con recomendar a los países considerar la prohibición del uso de teléfonos en las salas de clase, porque ellos tienen evidencia en que no solo se genera una situación de distracción en los aprendizajes, de problemas emocionales, como señalaba el senador Castro, sino que aumenta también los problemas de estrés, de sueño, pero que en la conversación que uno tiene con equipos de convivencia escolar, una buena parte o sea, por donde circula mucha violencia que afecta a los temas de convivencia es a través de las redes sociales en los propios establecimientos. Entonces, creo que sería bueno que la UNESCO nos pudiese ilustrar respecto a los impactos en la salud, en el bienestar, en la desigualdad en el aprendizaje, en el rendimiento académico, y creo que sería muy importante que legislemos con celeridad, pero que escuchemos instituciones. Hace poco estuvimos en un establecimiento acá en Viña del Mar, en donde ellos ya voluntariamente tienen una prohibición total de uso de teléfonos celulares. Entonces, también escucharlos a ellos cómo ha sido esta puesta en marcha. Gracias, senadora Proboste. Senador Kass.
Gracias, presidente. Yo solamente pedirle si podemos solicitarle a la Biblioteca del Congreso que nos hiciera un comparado de otros países, sobre todo, cuál ha sido la legislación, para que tuviéramos ojalá un cuadrito bien ordenado de, en el fondo, qué países han dado el paso, si es que hay alguna evaluación de aquello. Yo, en general, soy muy partidario de que avancemos en esta dirección y, obviamente, con una buena legislación siempre genera excepciones, ¿no es cierto? Si es que el profesor, por ejemplo, decide utilizar la tecnología, si es que hay algún niño que necesite por algún tratamiento distinto, ocuparlo, también lo puede hacer. Las excepciones siempre se pueden hacer, pero creo que es una buena medida y ojalá tener esta información y solicitársela a la Biblioteca del Congreso, presidente. Gracias, senador Costa. Entonces, acordamos solicitarla. Senador Castro. Mire, uno no es dueño del conocimiento ni de la verdad de la tecnología. Pues yo la verdad que debo reconocer que la tecnología me supera muchas veces a mí. Pero yo no sé si hoy día, con la misma tecnología que tenemos, yo no sé si sea posible, que es un tema por eso que habría que preguntar y consultar mucho, no sé si sea posible de que el Internet, o sea, si uno tiene un teléfono y abre su teléfono, que sea uno posible de decir, mira, aquí tenemos un Internet que es para niños a lo mejor de sexto básico, otro Internet que diga para niños que sea de octavo básico. Yo no sé si, o si se puede regular, que con la tecnología que tenemos, regular que la información que reciban los niños, a lo mejor de los primeros ciclos educativos hasta octavo básico, de primero básico hasta octavo básico, por ejemplo, que esos teléfonos tengan un plan especial. No sé si la tecnología nos permite poder llegar a eso, porque si lográramos eso, a lo mejor esos teléfonos de primero a octavo básico, como primer ciclo, pudiesen ser teléfonos muy educativos y no llenos de todo lo que significa hoy día Internet abierto como lo tenemos. No sé si eso sea posible, por eso digo, no soy dueño del conocimiento de la tecnología, pero uno ve que hay Existe el tanta control tecnología parental en los teléfonos. ¿Se puede hacer? Existe el control parental. Tú puedes definir cuáles son los contenidos que se ve Pero y demás. es Puedes un tema, cortarle ese el es un teléfono. tema que a lo mejor también dentro de la discusión puede darse, como también podría darse para el segundo ciclo, o sea, de primero enseñanza media a cuarto medio, que los teléfonos tengan ciertas prohibiciones. A lo mejor es posible, o sea, que como país seamos capaces de ir un poco más allá, a lo mejor de primero a cuarto medio, a lo mejor no prohibir el uso del teléfono, pero que tengan también contenidos que estén apropiados para la educación, que es lo que a nosotros nos interesa, que los chicos sientan que van a estar integrados a una sociedad y van a estar obligados ellos por la edad a tener ciertos contenidos. Es un tema que, como digo, la tecnología hoy día ha crecido tanto y avanza tan rápido que a lo mejor todo eso se puede lograr. Gracias, senador Castro. Bueno, para ordenar la discusión, vamos a invitar desde la segunda semana de junio. La primera sesión la vamos a dejar exclusivamente para votar SAE, a ver si logramos terminar. Así que vamos a dejar pendiente. Entonces, para el 11 de junio hay una persona que ya había en la cuenta solicitado exponer respecto a este proyecto y los invito a enviar sugerencias a la Secretaría para que tengamos máximo 2 invitados el día 11 de junio. Sí, el otro podría ser la UNESCO, pero no sé si va a lograr o algún invitado que sugiera al senador Castro, el senador Caso o el senador Espinosa. Ofrezco la palabra para el de celulares. Sí. Quiero preguntar varios ministros, porque estuvo conmigo la Asociación de Docentes Directivos de la Región de Valparaíso, ASODIVAL, y la Asociación de Directivos de Aconcagua. ¿Ya? Me dijeron que se habían reunido con usted y que existe estuvieron hablando sobre el proyecto de ley sobre la carrera directiva de los docentes, y que es algo que ha salido en diferentes temas, en el proyecto de convivencia, y que hoy día es algo que no existe, y me manifestaron que existía la voluntad por parte del Ejecutivo de enviar el proyecto de ley, y quisiéramos saber si tiene plazo ese compromiso
así como había quedado de mandar el de CEP, y aprovechamos de preguntarle también. Era un compromiso Muchas gracias. de gobierno. No es compromiso del ministro Cataldo. No, es un compromiso de la 2017. discusión de la carrera docente. Perfecto. Sí, gracias, presidente. Sí, a ver, efectivamente es algo en lo que nosotros estamos trabajando en el diseño técnico de un proyecto de ley de trayectorias directivas. Evidentemente, esta es una discusión que tiene una complejidad evidente, que es el presupuestario, ¿no? Estamos buscando un diseño además en el que el impacto presupuestario no sea tan fuerte, digamos. Ahora, hoy día yo no le podría decir que tenemos una fecha de ingreso porque es algo que obviamente requiere validaciones que pasan por la dirección de presupuesto y también tiene que dialogar con el resto de las prioridades legislativas que tenemos en la cartera. Se nos da una particularidad y es que estamos enfrentando no solo muchos proyectos de ley en el último periodo de gobierno, sino que además son proyectos de ley grandes. Estamos hablando del FES, estamos hablando de Nueva Educación Pública, que también está esperando salir de la Comisión de Hacienda, estamos hablando de SAE, estamos hablando de convivencia. Efectivamente, esperamos generar el espacio legislativo que permita enfrentar esta discusión pendiente que de verdad yo diría que junto a financiamiento son los dos grandes temas más estructurales que quedan por resolver en el sistema educativo, más todos obviamente los ajustes y arreglos que hay que hacer a otros temas, pero de lo estructural yo diría que son los dos grandes temas pendientes, el de desarrollo directivo y el de financiamiento. Nos juntamos y esperamos poder presentarlo en lo que queda de gobierno, pero estamos fuertemente trabajando en eso. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, habiéndose cumplido el objeto, termino.